noches, hermanos. Pues vamos a la Biblia. Yo le invito, por favor, que me acompañe a la palabra de Dios. Y le pido que me acompañe en el libro de 1 Corintios, capítulo número 10, versículo número 6. 1 Corintios, capítulo número 10, versículo número 6. Y voy a poner aquí mi vista en galería. Yo quisiera tomar unas palabras que son muy importantes para mí, yo sé que para ustedes también. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí escuchamos el llamado de nuestro pastor y sabemos que este año, 2023, es un año de mucho fruto y de grandes conquistas, hermanos? ¿Cuántos pueden levantar su mano? Amén. Vienen muchas conquistas, viene gran fruto para nuestras vidas en el nombre de Jesús. Y yo creo fielmente que para que esto suceda necesitamos estar con una vida en pureza, en santidad, delante de la presencia del Señor. Así que esta semana de santificación va a ser una verdadera bendición para nuestras vidas, para que podamos ir con el respaldo de Dios, hermano, y todo lo que podamos emprender en el nombre de Cristo Jesús nos salga bien. Vamos a santificar nuestra vida al Señor, vamos a anhelar más de la presencia de Dios, y ese es mi deseo, que hoy el Señor pueda poner esto en su corazón. Vamos a leer la Biblia entonces. Dice la Biblia, ahí en 1 Corintios, capítulo número 10, versículo número 6, dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Amén. Y lo que está pasando aquí, hermano, en la palabra de Dios, en tu casa, te invito a que puedas leerlo desde el versículo número 1, pero te platico un poco de lo que está sucediendo con Pablo y los corintios. Y lo que está haciendo Pablo es algo muy importante para nuestra vida espiritual, porque es una advertencia de lo que ya había sucedido y que no fuera a volver a suceder en los corintios. Y Dios nos habla hoy a nosotros, de nosotros. Y a mí me gustaría mucho mencionarte a qué se refería Pablo, a que no se olvidaran las personas, a que no se olvidaran los corintios de lo que el Señor había hecho, y también que nosotros nunca nos olvidemos de lo que el Señor ha hecho y nos apartemos de Él tras codicias, tras idolatrías. Entonces, ¿qué es lo que había pasado con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel? Ellos experimentaron grandes milagros y prodigios porque a ellos les tocó ver la manifestación de Dios cuando fueron sacados de Egipto, cuando fuimos tú y yo sacados del pecado. Dios se manifestó en nuestro encuentro con grandes milagros y prodigios, y esto había sucedido con el pueblo de Israel. Tú y yo debemos de imaginarnos en todas las bendiciones que recibieron todos estos hombres y estas mujeres. Dice la palabra de Dios que estuvieron bajo la nube. Ahí con calma en tu casa tú puedes leer el versículo número 1 y dice que estuvieron bajo la nube, ¿sí? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y después dice ahí que fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Y esa misma roca espiritual que los seguía, la roca era Cristo, dice la palabra de Dios. Entonces, estos hombres y mujeres, Dios les había hecho cruzar el Mar Rojo con un gran milagro. Sostuvo como paredes el mar a los lados y pasaron en seco. Comieron el alimento y bebieron la misma bebida espiritual. Dios mismo los sustentó milagrosamente en el desierto con su poder, con su amor. Esa nube representaba la gloria de Dios que los acompañaba en todo momento, de día y de noche, y bebían de esa roca espiritual que era Cristo. Y a pesar de todas estas milagros, prodigios que Dios había manifestado al pueblo después de haberlos rescatado,
el pueblo de Israel se desvió tras la idolatría, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a comenzar a hablar de la idolatría. Comenzó a haber idolatría en su vida, ¿sí? Empezaron a desviarse de sus malos caminos. Entonces Pablo se levanta y nos dice a los corintios, nos dice a nosotros: hey, no te vaya a pasar lo mismo a ti, que no nos vaya a suceder lo mismo en nuestro corazón, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando estos hombres y mujeres se comenzaron a olvidar de todo lo que Dios había hecho en sus vidas, es como comenzaron a codiciar las cosas malas. Y sabes algo, una enseñanza muy grande que me gustaría comenzar es que tú y yo nunca nos debemos de olvidar de dónde nos rescató el Señor, de ese Egipto, de esa esclavitud, y en ese proceso hermoso, los milagros y las manifestaciones que Dios mostró a nuestra vida. Yo creo que todos aquí podemos levantar nuestra mano de la oscuridad de donde nos rescató el Señor poderosamente. Yo creo que aquí todos podemos dar testimonio y evidencia de que el Señor hizo grandes cosas en nuestra vida, que tuvo misericordia de nuestros pecados, de nuestras ofensas, que fue muy bueno a la hora de rescatarnos, de sanar nuestro corazón en un encuentro, de restaurarnos por completo. Y Dios en su infinita misericordia nos sostuvo, nos alimentó, vimos su gloria como una nube en nuestras vidas. Jesucristo mismo nos acompañó y levantó nuestras vidas. No nos debemos de olvidar de esto e ir tras idolatrías. Ahorita vamos a ver qué es esa idolatría, pero nunca olvides de dónde te sacó el Señor por ir tras los deseos de este mundo, por ir tras el pecado, tras la carne, hermano. Que no nos vaya a pasar. Esa es la advertencia que está lanzando Pablo y es algo que nos está hablando también a nosotros, ¿sí? Nosotros muy probablemente pudiéramos estar quizá pasando por alguna circunstancia y nos podamos llegar a identificar con alguna palabra que hoy el Señor nos dé. La mejor actitud que tú y yo podemos tener es una actitud de humildad y de reconocer que algo nos está separando de Dios, que algo está ocasionando en nuestro corazón que dejemos a Dios en segundo término y que nos apartemos de Él. Pero hoy podemos ir delante de la presencia de Dios con arrepentimiento genuino en nuestros corazones y comenzar este año santificando nuestras vidas y decirle al Señor: Señor, yo no me voy a olvidar nunca de tu poder, de tus milagros, de todo lo que hiciste en mi vida, por ir tras esta vanidad ilusoria, por ir tras este pecado de la carne, por ir tras esta idolatría. Y eso es algo muy importante, hermano, porque no importa cuánto tiempo tengamos en el Evangelio. Quizá tengamos años o meses, quizá podamos tener mucho tiempo. El tiempo que estemos, ninguno de nosotros nos tenemos que sentir firmes. Ninguno de nosotros tenemos que sentirnos muy seguros, sino más bien estar alerta, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Debemos de estar firmes en la roca que es nuestro Señor Jesucristo y mantener nuestra decisión de santidad por amor a Dios. Y este es el primer punto que quisiera compartirte de parte del Señor y está escrito en el versículo número 6. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo número 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Vamos a hablar el día de hoy entonces acerca de la idolatría. Y la idolatría, hermano, si te puedes quedar con esto en esta charla, está súper bien, ¿sí? La idolatría es codiciar el pecado, es codiciar las obras de la carne. Por supuesto que muchas veces relacionamos la idolatría con unas imágenes, ¿verdad? Hay figuras de madera, etcétera, y está correcto. Sin embargo, en nuestro caminar en Cristo hemos comprendido y estamos ahorita aprendiendo todos nosotros también que la idolatría es codiciar el pecado, hermano. Esa es la idolatría. Anótalo nada más ahí en tu libreta.
pero en Colosenses 3:5 dice la palabra de Dios: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Los malos deseos, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, es idolatría. Y lo mismo nos está diciendo Pablo en este versículo de la Biblia, en 1 Corintios 10:6, nos dice Pablo: no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron, y se refiere al pueblo de Israel que se terminó olvidando de Dios, y solamente 2 hombres pasaron a la tierra prometida, ¿sí? Y todos los demás murieron. Pero hoy el Señor nos dice que no nos vaya a pasar esto, ¿sí? Que no nos vaya a pasar esto en nuestro corazón. La idolatría, hermano, es el deseo fuerte y egoísta por las cosas de este mundo. El poner altas prioridades en las cosas carnales de este mundo y cómo las procuramos, el deseo de poseer, de tener quizá, de hacer, de parecerse a algo de este mundo, termina siendo muchas veces una idolatría. En otras palabras, la codicia es cuando tu deseo es tan fuerte y egoísta por algo que pone a Dios en segundo término, que quita tu deseo por Dios, quita a Dios de tu corazón y pones otras cosas. Muchas veces pueden ser cosas que a nuestra mente, a nuestra forma de ver, hasta parecieran que no son malas, y en el ánimo de caer en religiosidades, pero causan en nosotros tal afán, hermano, tal apetito o deseo desordenado, que nos hacen codiciarlo tanto que nos olvidamos del Señor. Yo te quiero preguntar algo que tú puedes reflexionar ahí en tu lugar donde tú estás, en tu casa, en tu mente. ¿Cuál es tu deseo cuando te levantas? ¿Qué es lo que deseas? Porque una cosa es pensar, ¿verdad? Yo pienso algo, me pasa algo por la mente, pero no, hermano, cuando nos levantamos, ¿cuál es tu deseo? ¿Qué es lo que te hace moverte cuando te levantas? ¿Qué estás deseando todo el día, pensándolo? ¿Sí? Que inclusive nos lleva a veces hasta mover cielo, mar y tierra por tratar de tenerlo, de obtenerlo, ¿sí? La Biblia nos dice que la idolatría es ese deseo por el pecado, las cosas de la carne. Y algunos ejemplos que pudieran estar causando idolatría en nuestra vida, muchas veces es el amor al dinero. Muchas veces podemos levantarnos con el deseo de querer más y más y más, y se vuelve un afán, ¿sí? Se vuelve un Dios, se vuelve el amor al dinero, se vuelve en nosotros una idolatría tremenda. Muchas veces puede ser el deseo de poseer más, ¿no? Comprar y comprar y comprar y comprar. Eh, Estaba yo leyendo pues la cultura del consumo, cómo una persona puede levantarse todos los días con el marketing y querer poseer algo, ¿no? Me voy a endeudar hasta no poder, pero me voy a comprar ese aparato, ¿no? Me voy a comprar esa cosa, y lo voy a hacer mío, ¿no? Y piensan tanto, tanto, pensamos tanto en eso todo el día, que inclusive nos puede quitar hasta el sueño, hermano. Sí, muchas veces pueden ser estar pensando en cosas muy extrafalarias, restaurantes muy lujosos. Digo, no tiene nada de malo, pero si eso ya se está convirtiendo en un afán, en un apetito, en un deseo desordenado, se está convirtiendo en idolatría. Muchas veces pueden ser las redes sociales, el teléfono, se puede convertir en algo que nos hace separarnos de Dios, nos hace olvidarnos de nuestro tiempo de oración con Dios. A veces, y como te decía, no es que sea malo, pero puede convertirse en algo que se convierte en un tremendo afán. Los cuadros en el abdomen, ¿no? El gimnasio.
Y yo soy el primero en levantar la mano, hermano, en que por prescripción médica me han recomendado en hacer ejercicio, ¿verdad? Yo creo que a todos alguna vez un médico nos ha recomendado hacer ejercicio, pero pues una cosa es hacer ejercicio para tener una buena condición de salud, para ejercitar los músculos, para poder hacer más sano tu cuerpo, y otra cosa es ir desmedidamente a a la vanidad, ¿no? A la vanidad del cuerpo, de los cuadros en el abdomen, del pectoral, de la apariencia física. Y eso puede llegar hasta inclusive a alejarnos del Señor, porque es tanto el apetito, es tanto el deseo que nos puede separar del Señor y se puede convertir en una idolatría. Y quizá nosotros en nuestra mente podríamos decir que esto no tiene nada de malo, y a lo mejor sin darte cuenta has dejado de hacer tu devocional, has dejado de orar, has dejado de muchas veces asistir a tu célula por ir a lo mejor al gimnasio, ¿no? A asistir a tu servicio, no lo sé, hermano, muchas veces por esos afanes que muchas veces podemos tener en nuestro corazón. En una ocasión estaba platicando yo con mi esposa y ella me decía, me he puesto el propósito, el año pasado se puso el propósito mi esposa de todos los días pararse a hacer ejercicio y lo logró, gracias a Dios, pero una vez se sentó a platicar conmigo y me decía, tengo que hacer algo porque en el inicio de los meses del año pasado lo estaba haciendo muy bien, pero estaba dejando de orar. Y me decía, quiero hablar contigo porque me está pasando algo y no puede ser posible. O sea, me estoy parando a hacer ejercicio y voy a correr y hago mis ejercicios, pero estoy dejando de orar. Y eso no puede ser. Necesito que me ayudes porque primero tengo que orar y si no oro, ni siquiera voy a ir a hacer ejercicio. Porque primero está mi relación con Dios antes de mis propios propósitos, ¿no? Como este de hacer ejercicio. Tenemos que analizar en nuestras vidas. A veces puede ser el trabajo, se convierte en un tremendo afán, se convierte en un descuido en nuestra familia, en nuestras prioridades, ¿sí? Muchas veces puede ser el yo, el egoísmo, ¿sí? Muchas veces, y yo sé que más adelante nos van a hablar de esto, pero muchas veces puede ser el propio pecado, la pornografía, la inmoralidad sexual, la codicia, ¿sí? La lujuria en nuestra mente puede convertirse en una tremenda idolatría que nos lleve a cometer pecados, a cometer cosas que al final terminan ofendiendo a Dios y nos separan, como lo que sucedió con el pueblo de Israel, como lo decía el apóstol Pablo. No se olviden de todo lo que Dios hizo por ellos y por irse tras esas codicias de la carne, pues no terminaron viendo la promesa, la tierra prometida. Hoy el Señor nos dice, identifica en tu vida, ¿sí? Si hay alguna codicia, ¿sí? Alguna codicia en tu corazón. Yo creo que todos podemos hacer de inicio de año, porque así como le damos pues cierto espacio a nuestras metas profesionales, familiares, la prioridad debe ser lo espiritual, hermano. Y un buen ejercicio es comenzar a pensar qué debemos de corregir este año y qué fue lo que ocupó más tiempo que el que le teníamos que dar a Dios inclusive. Y yo creo que todos podemos el día de hoy comenzar por esto y decirle al Señor, Señor, ayúdame, ayúdame con esta codicia, con este afán que se me vino a la vida. ¿Sí? ¿Sabes algo? Hay algo que no agradó a Dios en el pueblo de Israel. Y eso que no agradó a Dios, ¿sí? Porque uno se pudiera preguntar, ¿cómo fallaron? ¿Sí? ¿Cómo fue que se desviaron tanto? ¿Sí? La respuesta, hermano, es que ellos no pudieron decir que no a sus deseos de la carne. No pudieron decirle no a la codicia, al deseo de pecar. Pero hoy nosotros debemos de considerar que no nos pase lo mismo y decirle al Señor, ayúdame a decirle no a estos pensamientos. Por amor a ti, Señor, por amor a Dios, tú y yo necesitamos decirle no a esos deseos
desordenados, a esos deseos de pecado, ¿verdad? Porque esa es la idolatría, deseos de pecar, deseos de la carne. Y tú y yo hoy podemos tomar esa determinación en nuestro corazón. En el versículo número 7 dice, te invito a que pongas el punto número 2, y ese es el punto número 2. Dice, ni seáis idólatras, ¿sí? Y completando lo que dice la Biblia, después de la coma, dice, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y lo que la palabra de Dios nos enseña es que estos hombres empezaron a creerse muy seguros de sí. Los corintios inclusive se estaban empezando a sentir muy seguros, como ya habían participado de la salvación del Señor, ya habían participado de la cena inclusive del Señor. Ellos se sentían muy seguros en su salvación, pensaban que su salvación no la podían perder, ellos se sentían muy seguros de su crecimiento, de que ya estaban muy firmes, pero lo que estaba sucediendo es que ellos no podían decirle no a esos deseos de la carne. Y muchas veces no solamente el desear algo puede provocar una idolatría en nuestras vidas, el desear algo malo puede provocar una idolatría en nuestras vidas, sino también puede ser la misma autosuficiencia, hermano. Estos hermanos ya se sentían muy autosuficientes y muchas veces por creernos muy autosuficientes, que no necesitamos ya de Dios, que no necesito ya ir a la célula, a congregarme, a tomar mis clases. Muchas veces podemos caer en idolatrías, hermano. Ya no quizá si tú quieres del dinero o de la sexualidad ilícita, a lo mejor alguien dice, no, yo no tengo ese problema, etcétera. Pero probablemente nos estamos volviendo muy autosuficientes, muy independientes de Dios, que ya no necesitamos de nuestras disciplinas espirituales, no, ya sea el devocional digital, no, gracias, yo no tengo que hacerlo. Y no es así, hermano, porque muchas veces podemos volver una idolatría en nuestra propia vida, nuestro propio ego, nuestra propia autosuficiencia. Entonces nosotros debemos de no ser idólatras, ¿sí? Debemos de no ser idólatras y no afanarnos tanto por este mundo, ¿sí? No debemos de afanarnos tanto por este mundo. Hay un ejemplo que quisiera ponerte cuando de afanes por este mundo se trata, y ese ejemplo tiene que ver mucho con el apego a las cosas materiales de este mundo, ¿sí? Cuando tú y yo aprendemos a tener la mirada de Dios, la visión de Dios aquí en la tierra, comenzamos a comprender o a dejarnos de preocupar por tenerlo todo. Es decir, dejamos de preocuparnos por tener codicias y caer en idolatrías. Porque el Señor es tan bueno que siempre va a suplir nuestras necesidades. Y nunca nos va a dar más allá, hermano, de lo que necesitemos para perdernos, pero tampoco nos va a dar menos para que tengamos necesidad. Pero más allá de eso que yo te estoy diciendo, cuando vemos este mundo con los ojos de Dios, comenzamos a dejarnos de preocupar por tenerlo todo. Y un ejemplo, es un ejemplo de un embajador que me gustó mucho. Y el ejemplo del embajador es, imagina que tu país te pidiera que fueras embajador de una nación enemiga. Tendrías que aprender un nuevo idioma, costumbres, diferentes cuestiones culturales para ser amable y cumplir con tu misión. Pero imagina que te adaptas tanto y te empieza a gustar mucho esa nación enemiga, que lo prefieres más que a tu propia patria. Y tu compromiso y tu lealtad empieza a cambiar. Y en lugar de representar a tu país, comienzas a actuar como el enemigo. Así pasa cuando tú y yo nos apegamos a este mundo. Tú y yo somos embajadores de Cristo.
venimos de una patria celestial, nuestra identidad viene del Señor y tenemos una función aquí en la tierra y tenemos que ser amables en este mundo y llevar la luz de Jesucristo, pero nunca debemos de cambiar nuestros valores, nuestro compromiso por nuestro Rey, por nuestra nación celestial. Nunca debemos de terminar actuando como el enemigo, siendo o haciendo lo malo, ¿verdad? Y hoy el Señor nos invita a eso, hermano, a que tú y yo sepamos que somos embajadores de Cristo y somos luz. Y no necesitamos de participar en las tinieblas o de los pecados que ofrece este mundo para tener satisfacción o plenitud. En Dios encontramos nuestra plenitud. Y con esto quisiera terminar. Si me ayuda mi hermano Adrián, por favor. Y te invito a que me acompañes a leer el versículo número 13. Vamos a leerlo al 14. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Y el versículo número 14 dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Sí? Punto número 3. El que piense estar firme, mire que no caiga. Huye de la idolatría, hermano. Ahí está la salida. Ahí está la salida. Huye de la idolatría. No te sientas muy firme. No te sientas muy firme, hermano. Huye de la idolatría. No importa el tiempo que tengas en la iglesia. El Señor hoy, por medio del apóstol Pablo, nos está ayudando, exhortando. Es muy denso lo que dice Pablo a los corintios y a nosotros, pero también es algo muy bueno porque nos está advirtiendo, nos está diciendo: hey, no caigas, no vayas a caer en esto. Mira, ellos vieron la gloria de Dios, vieron la nube del Señor, fueron sustentados. Tú y yo fuimos de la misma manera sustentados, rescatados de Egipto, del pecado. Yo no sé tú, pero yo tenía una vida llena de oscuridad, hermano. Créeme, llena de oscuridad, de preocupación, de miseria, llena de tantas cosas feas que uno vive sin Cristo, hermano. Pero la luz del Señor llegó a mi casa, llegó a mi familia, y no nos podemos olvidar de los tremendos milagros de salvación que hizo el Señor. Ya la pura salvación es un milagro, hermano, de rescatarnos de la oscuridad. ¿Cómo ir nosotros ahora por una vanidad ilusoria, por una codicia del pecado? ¿Cómo ir nosotros tras aquellos deseos, por las cosas que ofrece este mundo? ¿Sí? La carne, el adulterio, la fornicación, la inmoralidad sexual, la pornografía. ¿Cómo ir tras las vanidades ilusorias de la vanidad del espejo, del trabajo, del deporte, llámese como se llame, hermano, que está quitando a Dios de nuestro corazón? Tú y yo debemos el día de hoy ir delante de la presencia de Dios y decirle: Señor, ayúdame a no creerme muy firme. ¿Sabes algo? El que se siente muy firme ya ni siquiera está alerta, ¿sí? Es decir, ya ni siquiera está en guardia. El que se siente muy firme ya no está en guardia, ya dice: no pasa nada. Pero aquel que es humilde, aquel que reconoce que con el paso de los años necesita más del Señor, está listo, hermano, está en guardia, está con la armadura bien puesta, dormido, en vacaciones, en donde sea, ¿sí? Debemos nosotros huir de la idolatría. ¿Y cómo puedo huir de la idolatría? Y yo lo escuchaba de mi pastor. Podemos huir nosotros de la idolatría cuando, en lugar de esos anhelos de codicia, tú y yo tenemos anhelos santos. Cuando tú y yo podemos comenzar a anhelar, en lugar del pecado y del adulterio, en lugar de la inmoralidad, en lugar del afán del dinero, de la
codicia del dinero, en lugar de las cosas materiales. Tú y yo, hermano, anhelamos la santidad. Cuando tú y yo anhelamos una familia transformada, ¿sí? Cuando tú y yo, porque sabes, cuando tú y yo cambiamos ese anhelo en nuestro corazón, cuando quitamos el anhelo de la carne, la codicia de la carne, y ponemos un anhelo santo, es al revés. La codicia de la carne nos ayuda a poner a Dios en segundo término y a quitarlo de nuestras prioridades. Pero un anhelo santo no. Un anhelo nos ayuda a poner a Dios en primer lugar. Un anhelo santo no pone a Dios en segundo término, lo pone en primer lugar. Porque para restaurar una familia, para consagrar tu vida a Dios, para anhelar las cosas del Señor, el poder consagrar más tu vida, el poder santificar tu vida más, se necesita que Dios esté en primer lugar de tu corazón, hermano. Así que el día de hoy cambiemos nuestros anhelos, ¿sí? Y quitemos las codicias de la carne, quitemos las codicias, los deseos de pecado y pongamos anhelos santos en nuestro corazón. Que este año nuestro corazón esté lleno de anhelos santos, hermano. No sabes la plenitud de tener una vida con salud, hermano, una vida con unidad familiar, una vida, hermano, con paz, que puedas dormir quieta y reposadamente. Los que están o han pasado por tribulación, yo creo que comprenden perfectamente que no puedas dormir porque no te sientes bien, o porque algo está pasando en tu familia, o porque hay pleitos en el matrimonio con uno de tus hijos, pero cuando la paz de Dios viene a tu corazón, a tu vida, y hay esos anhelos santos de mantener una familia unida y bendecida, de mantener tu comunión con Dios poderosa, las cosas cambian. Así que el día de hoy, mantente firme en tu santidad y nunca te olvides de dónde te rescató el Señor. Huye de la tentación. Si necesitas hacer algunos ajustes en tus hábitos, hazlos, hermano. Sí, yo no sé si a lo mejor el ejemplo que te puse de mi esposa es muy insignificante, pero lo podemos acomodar a cualquier ejemplo. Si primero estás haciendo eso antes que buscar a Dios, es tiempo de que hagas un ajuste y debes de sentarte ahí en tu lugar secreto y decir, no, a ver, primero, antes que yo haga esto, primero voy a buscar a Dios. Primero es mi célula, primero es mi célula, primero es mi clase. A ver, tengo que ocupar un tiempo de calidad para mi clase. Primero es congregarme. Tengo que hacerlo. Y entonces voy a ocuparme de los demás hábitos de mi vida, que sean buenos, por supuesto, ¿verdad? Que no nos lleven a lo mismo, que nos lleven a buscar más de Dios. Mantén tus disciplinas espirituales. Nunca te olvides de la misericordia, de la gracia y de los milagros que Dios hizo en ti y en tu familia. Ten contentamiento. Agradece lo que Dios te ha dado. Dios ha sido muy bueno, hermano. Y no porque seamos muy buenos nosotros, sino porque Él es muy bueno, porque Él es demasiado bueno. Y nos da mucho más de lo que merecemos, aún siendo como somos. Él es muy bueno. Apártate de la envidia. En el caso de los jóvenes, y se los digo con amor, se los decimos muchas veces en el grupo de jóvenes con amor, no sabes qué tremendo problema son las redes sociales para codiciar cosas malas, para codiciar el pecado. Si tienes problemas con las redes sociales, córtale ahí, hermano. Sobre todo con los jóvenes, bueno, ya está con los adultos, ¿verdad? Hay que estar viendo fotos de viajes y bolsas y quién sabe qué tantas cosas, hermano. Lo mejor es que dejes de asomarte al mundo. Vuelve a la embajada de tu reino, de tu nación, y sea amable, pero mantente leal a tu patria, a tu rey, a tu Señor. No cambies tus valores. Mantente firme. Si es necesario que cortes redes sociales,
que provocan en ti envidia, codicias, hazlo. Apártate del egoísmo, del yo, de la autodependencia. Ya no necesito leer la Biblia. Ah, sí, esta charla ya, sí, yo ya he leído este texto de la Biblia, etcétera. Y nos comenzamos a volver de esa manera. Cámbialo, hermano. Pon hambre y sed de Dios. Dile al Señor, Señor, esta palabra tú me la has dado, pero hoy sé que me vas a hablar de una manera diferente y poderosa. Y lo voy a recibir con humildad. En todo tiempo, en mi iglesia, en mi célula, donde quiera que escuche tu palabra. No dejes de orar todos los días, hermano. Tenemos la gran bendición en Camino Extremo de poder orar a las 6:30 de la mañana. Una palabra que yo creo que aquí todos no me dejarán mentir, pero es un aliento de vida. A veces estamos pasando por situaciones difíciles y dices, wow, no puede ser, lo necesitaba. Dios siempre nos provee, Dios nunca nos desampara. Siembra tesoros aquí, hermano, siembra tesoros celestiales, ¿sí? Aléjate de las vanidades ilusorias. Así que el día de hoy yo quisiera terminar haciendo una oración para que si tú y yo tenemos algo que entregarle al Señor el día de hoy, vayamos a la presencia de Dios y le digamos, Señor, perdóname, verdaderamente perdóname si puse esto primero antes que ti, Señor, perdóname. Sí, hoy Dios nos da la salida y nos da la fortaleza para vencer la tentación, para tener victoria, hermano. Así que vamos a la presencia de Dios. Yo te invito a que me acompañes ahí donde estás, en tu casa, tu familia. Cada quien puede tener un tiempo con Dios. Y el día de hoy decirle al Señor, Señor, yo quiero iniciar este año con tu bendición, Padre. Y si hay una codicia en mi corazón que me esté apartando de ti, ayúdame a identificarla y a huir de ella, Señor, y cambiarla por un anhelo santo, cambiarla por un deseo que provenga de tu corazón. Así que vamos a orar, hermanos. Yo te invito a que me acompañes ahí a orar. Vamos a orar. Padre bendito, hoy estamos delante de tu presencia, Padre. Estamos hoy con un corazón humilde, con un corazón que te anhela, Señor. Y lo primero que queremos reconocer y darte las gracias es por el lugar de esclavitud donde tú nos rescataste. Gracias, Padre. Gracias por la misericordia que tuviste en mi vida. Quizá yo tengo años en la iglesia o algún tiempo, no importa. Yo te doy las gracias, Señor, porque hace tantos años que recuerdo todavía la misericordia y la gracia, Señor. Y no me voy a olvidar, Padre, de cómo tú me sustentaste, cómo tú me levantaste, cómo tú me fortaleciste y restauraste todo lo que yo mismo quebré con mis manos por causa de mi pecado, Señor. Yo te doy las gracias, Padre. Y si tú hoy me adviertes que no me vaya tras codicias para que no vuelva a esa oscuridad, Señor, hoy yo haré caso, Señor, en mi corazón. Ayúdame, Señor. Ayúdame a no cambiar toda esa bendición por una codicia, por un deseo de la carne, Señor. Ayúdame, Padre. Hoy yo te pido, Padre, que quites cualquier deseo de pecado de mi vida y de mi corazón. Cualquier, Padre, codicia, cualquier idolatría que haya en mi corazón, quítala, Señor. Cualquier deseo de la carne o del mundo, Padre, que me ocupó, que me mantuvo afanoso, Señor, que me mantuvo con ese deseo desordenado, Señor, con ese afán. Muchas veces pudo haber sido el trabajo, pude haber descuidado tantas cosas en mi familia, pude haber hecho un desastre, Señor, pudo haber sido muchas veces, Señor, el deseo desordenado de la mente, de los ojos, Señor, cualquier deseo de pornografía, de inmoralidad, Señor, ¿cómo cambiarlo, Señor, otra vez? ¿Cómo cambiarlo? No, Señor, ayúdame, Padre, a huir de la codicia de la carne,
Señor, si fue quizá ese deseo de materialismo, Señor, de comprar y de ver cosas y marcas y tantas cosas, Señor, por favor, Padre, quita esa codicia del mundo, Padre. Quítala de mi vida, Padre. Si fue a lo mejor la vanidad del espejo, si a lo mejor fue el afán de tener músculos y mostrarlos y algo se transgiversó en esa meta que quizá yo tenía, cámbiala, Señor, en el nombre de Jesús. Y puse inclusive algo que pudiera parecer que no es malo y que no es malo, Señor, pero que me desvió hacia lo malo, como es un deporte que me separó de la célula, de congregarme, Señor, de orar, Señor. Por favor, ayúdame a cambiar mis prioridades, Señor. Ayúdame, Señor. Quita, por favor, cualquier deseo, Padre. Y hoy vamos delante de tu presencia y te decimos, Padre, yo me arrepiento de todo mi corazón, Padre. Si te cambié y te puse en segundo término, yo me arrepiento, Padre, de corazón, Señor. A lo mejor estaba acostumbrado a tener tanta tu bendición, Señor, que fui olvidándome de ti poco a poco, Señor, y lo cambié por cosas de este mundo, Señor. Tú me pusiste como un embajador de Cristo, Padre. Yo no voy a negar mi origen, no voy a ser desleal a mi patria, a mi rey, Señor. Ayúdanos, Señor, a huir de esas idolatrías, Padre. Ayúdame a no sentirme muy firme, sino a ser humilde, Padre, y a mantenerme, Padre, con la mirada y el corazón puesto en ti, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, hoy pon anhelos santos en mi corazón, Señor. Pon anhelos santos en mi corazón. Y yo sé que ahí tú tienes anhelos santos, hermano. Cámbialos. Dile, Señor, cámbiame esto por un anhelo santo. Ayúdame a consagrarme más a ti. Ayúdame este año a servir, Padre. Que yo pueda servir en la iglesia. Pon ese anhelo en mi corazón de involucrarme más en la iglesia, de no ser un visitante, sino de ser, Padre, un corazón propio que se una con el tuyo, Señor. Ser un habitante de tu presencia, Padre. Ayúdame, Padre, en el nombre de Jesús a restaurar mi familia, a ganar a mi papá, a mi mamá, Señor, para Cristo, uno de mis hermanos, Señor, ayúdame a ser una persona con más compasión, una persona que te sirva con todo su corazón. Ayúdame a mantener mis disciplinas espirituales, Señor, a ser ejemplo a mis hijos de oración por las mañanas, Señor, a ser testimonio para ellos de una vida devocional genuina, Padre. Ayúdanos, Padre. Y hoy yo sé que tú estás poniendo tantos anhelos santos en los corazones, Padre. Yo te pido que los guardes ahí en los corazones, Señor, y este año tengamos hambre y sed de tu gloria, de tu presencia, Padre, que tengamos hambre y sed de todo lo que tú estás por hacer, Señor, porque grandes cosas van a venir y, Padre, no queremos perdernos ninguna de ellas, Señor. Te amamos, te bendecimos y te damos muchas gracias por la oportunidad que tú nos das de recibir tu palabra este día, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.